al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Si hay un sector pujante, innovador, capaz de mantener su atractivo hasta en los peores momentos de las economías, lo sabemos, es el inmobiliario, ese objeto de deseo inversor. Hay liquidez, hay escasez de oferta, que es una de las características que tiene el sector ahora mismo más marcadas. Y eso sí, a veces, si somos un inversor pequeñito con poco músculo, pensamos que no podemos acceder a una operación atractiva porque igual no nos da lo suficiente, pero eso es que no se conoce al líder del crowdfunding inmobiliario en nuestro país, a Urbanitae, porque quien lo conoce sabe que el músculo ahí no importa. José María Gómez Acebo, director de Relaciones Institucionales de Clientes Institucionales de Urbanitae. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cada día, lo estaba apuntando casi en la entrada, constatamos que hay una nueva subida en los precios de la vivienda. La causa principal está fuera de duda, también lo he mencionado, pero ¿corremos el riesgo de dar por sentado que la vivienda no podría bajar y repetir las malas decisiones del pasado? Bueno, la referencia que haces a una bajada de la vivienda se produjo en un contexto en que se hacían 600.000 viviendas al año con una demanda de entre 100 a 125, 150. Evidentemente ese desequilibrio se rompió generando que toda la vivienda que se había construido en zonas donde no había suficiente demanda cayó de precio. ¿Qué está pasando ahora? Que los precios están subiendo mucho, pero que no se está construyendo allí donde no hay demanda, porque los bancos, a diferencia de entonces, son mucho más restrictivos. Los bancos se van a financiar solo cuando tengas la mitad de las reservas, con lo cual el banco ya ve que aquello va a funcionar y luego se sigue haciendo menos vivienda de lo que la demanda te está pidiendo. Con esa dupla, sí que es verdad que no se puede construir en cualquier sitio y hay que construir en sitios donde hay demanda, pero ya se encargan los bancos de limitar eso. Entonces, la demanda para el comprador final no es inmune a que baje, pero es difícil que baje en las condiciones actuales. No lo vemos a corto plazo. Es evidente que hay trabas para desarrollar viviendas en España, lo estás mencionando tú también implícitamente. Yo te pregunto, ¿la falta de suelo, la falta de financiación, cuáles son? Bueno, cuando a alguien en España le dicen que falta suelo para construir vivienda, se queda un poco diciendo, ¿cómo es posible? Si España, bueno, en España tenemos un proceso de desarrollo de suelo muy reglado, muy organizado, que consigue que desde que el momento en que un suelo ya es urbanizable y suelo es finalista, pues tiene accesos, tiene infraestructuras, tiene todo eso, lleva unos tiempos que por desgracia son muy largos. Entonces hay una combinación de falta de suelo finalista y también falta de financiación para ese suelo, porque los procesos de desarrollo son tan largos que pocos inversores y pocos vehículos de inversión apuestan por financiar ese desarrollo de suelo si son operaciones que no van a dar rendimiento hasta al cabo de 5, 10, 15 años. Esos plazos son inasumibles para cualquier inversor organizado. Y por eso falta financiación, pero falta financiación porque los plazos son muy largos. Y falta suelo, no todo el suelo que se puede imaginar uno, sino solo el suelo finalista, que es sobre el que se puede construir. Eso ahí podrían intentar innovar, ¿no? Quiero decir, no quitar protección, porque si no sería un caos el desarrollo urbanístico, pero sí a lo mejor acelerar plazos con otra ley o con algo, ¿no? Sí, hay mecanismos. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha puesto un sistema en el que intenta coordinar a todas las partes implicadas y evitar interrupciones, porque al final el proceso se alarga porque implica muchas administraciones distintas, muchos operadores distintos, todos tienen que ponerse de acuerdo y además puede surgir trabas. O sea, la ley de suelo, que era una ley que han ido tirando sistemáticamente el gobierno del PP, el gobierno del PSOE, y no sale adelante básicamente por una lucha política, lo que estaba intentando evitar precisamente es que situaciones puntuales no paralizaran planes enteros de desarrollo de suelo. Eso, mientras no salga adelante, pues es otro de los obstáculos que hace que el desarrollo del suelo tarde más y que a lo mejor una operación que estaba bien planteada de repente le meta 6-12 meses más de desarrollo, pues porque había una interrupción de este tipo. José María, antes has mencionado los bancos, que tienen un papel al final importante. El ejercicio pasado, uno tan relevante en nuestro país como CaixaBank, aumentó un 8% la financiación al ámbito promotor e inmobiliario. ¿Esto quiere decir que son más receptivos los bancos al ladrillo ahora que hace 5 años? Bueno, vamos a ver, cuando te dicen que aumenta un 8%, hay que tener en cuenta, uno, que los precios de construcción, que es básicamente lo que están financiando los bancos, aumentaron un 6% en ese periodo. Claro. Y que luego se construyó un poco más, se promocionó un poco más de viviendas que el año pasado. Con lo cual, si comparas las situaciones, probablemente la exposición de CaixaBank no ha aumentado, sigue siendo la misma. Y los bancos siguen con una práctica muy estricta, es decir, solo te financio si tienes ya la licencia y en torno al 50% de las preventas en contrato de compraventa firmado con clientes finales. Con lo cual,
El banco se cubre mucho, no existe la mora para el préstamo promotor bancario, los bancos no tienen mora en préstamo promotor y son súper seguros. Eso, primero, es una restricción porque a veces hay operaciones que se venderían mejor con la vivienda más acabada y que tardan en desarrollarse porque sobre el plano hay compradores que no quieren. Pero es una tranquilidad. Pero es una tranquilidad de que el sistema está protegido y no se está construyendo de más. Es decir, no estamos ni de lejos en los riesgos que nos abocaron a la crisis de 2008. Lo cual es muy buena señal. Vamos precisamente con la operativa. Tenéis un nuevo proyecto, un poco distinto, un poco más original de lo habitual, ¿no? Y el sector en auge. Importantísimo y dificilísimo encontrar plaza cuando quieres desplazarte a estudiar a otra ciudad, residencias de estudiantes. Cuéntanos este proyecto, José María. Pues es un proyecto en Móstoles, muy cerca de la Universidad Rey Juan Carlos. Es un promotor que ya tiene el suelo en propiedad. Va a desarrollar una promoción de una residencia de estudiantes que va a tener en torno a 314 camas, con la idea de dar cabida a un montón de universitarios desplazados que son los que están ahora ocupando cada vez más las universidades de Madrid. Gente que viene de todos estos puntos de España, del extranjero, Latinoamérica, etcétera, y que quiere un sitio para vivir. El efecto secundario de toda esa subida de alquileres en viviendas residenciales normales es que ya alquilar una habitación ya no te compensa y te puedes salir mejor cogerte una habitación de residencia de estudiantes que donde además de una cama, por supuesto, vas a tener tus espacios deportivos, espacios de coworking, tienes una pista de pádel, una pista para correr alrededor del campus, tienes lavandería, es decir, toda una serie de servicios. Estás a 5 minutos de la universidad, es decir, por precio estás bien y por servicios infinitamente mejor que en un piso compartido con 3 que a ver en qué condiciones está, ¿no? Entonces nosotros financiamos la construcción de esa residencia en Móstoles. En un plazo estimamos que en 32, 34 meses lo tendremos. La licencia está en trámites, la licencia de construcción está en trámite, yo creo que estará en 2 o 3 meses. Y ya hay incluso compradores muy interesados en quedarse con el edificio llave en mano, que sería el momento del éxito. O sea que en ese momento está todo muy bien armado para que nuestros inversores puedan invertir, sabiendo que además hemos pactado con el promotor que hasta nuestros inversores no sacan un 15% de TIR, o sea, un 15% anual de su inversión, y estamos hablando de una inversión en torno a 2 años y medio de duración. El promotor no cobra nada. Entonces, estamos alineando muy bien los intereses del promotor con los de nuestros inversores para tener una operación muy rentable, muy segura. ¿Es más difícil, José María, cerrar este tipo de oportunidades de inversión? Y yo creo que no, son proyectos atractivos. Es distinto que el residencial y hay que cambiar el mindset, hay que entender que esto es distinto. Aquí no se va viendo pisos por unidades, sino que el evento se produce con la venta final del activo. Pero en este caso la demanda de fondos de inversión, de fondos inmobiliarios hacia esta clase de activo es tan alta que no dudamos que vamos a venderlo y vamos a venderlo bien. ¿Este proyecto qué puntos fuertes tiene? Pues tiene que entras en un sector donde hay una demanda creciente y donde hay muy poca oferta, en un proyecto que ya tiene el suelo comprado, la licencia muy avanzada y que los números de salida que son muy conservadores y hemos testado con due diligence urbanísticas, comerciales, etcétera, todos los aspectos nos permiten aventurar que por debajo del 15% de TIR es difícil que nos quedemos. O sea, estaremos por encima seguro con un operador que probablemente sea el comprador que lo traiga porque ya hay negociaciones muy avanzadas con los operadores. Es decir, todos los riesgos están muy medidos y muy mitigados y creemos que, bueno, puede pasar que los costes de construcción que nosotros hemos auditado sean más altos de los que finalmente preveíamos. Pues sí, entonces ganaríamos un poco menos. Pero pocos riesgos más aparte de eso encontramos. Pero bueno, vamos a insistir en ellos porque al final invertir es asumir riesgos. Entonces, correcto. ¿Qué riesgos ves tú? Pues mira, tenemos la licencia, el promotor espera que esté octubre-noviembre, nosotros tenemos la experiencia de que a veces se retrasa, nos hemos puesto como un horizonte para enero. Si se retrasa la licencia, cobraremos más tarde, empeora la TIR. Los costes de construcción los hemos auditado, hemos mandado a una sociedad tan prestigiosa como Alvar Consulting que nos revisa esos costes a partir del proyecto básico. Los costes están atinados, no queremos que se desvíe, pero si se desviara ganaríamos un poco menos. Que luego cambie el mundo y que ningún fondo quiera comprar residencias de estudiantes en Madrid ocupadas sería muy raro, pero puede llegar a pasar. Lo que pasa es que esos fondos tienen dinero levantado para invertir en residencias. Lo raro sería que no lo hicieran, porque precisamente han nacido para hacer eso. Claro. Con lo cual es difícil que no encontremos un comprador que se quede y que nos saque de la operación. Más riesgos, pues no se me ocurren, pero yo te diría que el fondo es una operación muy segura y muy rentable y con un plazo razonable, en torno a 3 y 2 meses sería lo esperable.
Para terminar, siempre te pregunto si hay algún despistado, la operativa, ¿no? Requisitos que hay que cumplir para poder invertir con Urbanitae. Bien, esta operación se abre mañana a las 4 de la tarde y el inversor que quiera participar debería estar ya dado de alta en Urbanitae, en la web, básicamente con un correo electrónico, y te pedirán la copia de tu DNI, y después disponer de dinero que puedes transferir por transferencia o por tarjeta bancaria a tu wallet, a tu cuenta, que es personal y única, y además está en manos de una entidad independiente porque Urbanitae no tiene acceso a ese dinero. Para estar preparado, para las 4 de la tarde, decidir la cantidad que quieres invertir, desde 500 euros, la cantidad que quieras en este caso, y nosotros luego ya formalizaremos la operación vía ampliación de capital y figurarás como socio de capital de esa operación. Qué bueno, con el dedo ágil siempre, que vuelan, que son rapidísimas. Yo confío que en este caso, que son 5 millones de euros, dura un poco. Bueno, qué ambicioso. Que es el ticket máximo que podemos hacer. Sí, muy bien. José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales de Urbanitae. Ha sido un placer, como siempre. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias, igualmente a vosotros.